reflexionar, de meditar. Yo no sé si usted el día de hoy se levantó con la intención de glorificar a Dios, de bendecirle, de darle gracias por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Y que usted y yo, hermanos, somos fruto de ese sacrificio perfecto que Él hizo. Sí, mi Señor, aquí estamos, Padre. Sentimos la ministración tuya, la ministración de tu Santo Espíritu, Padre. Te glorificamos, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey y Señor. Te exaltamos, te glorificamos. El día de hoy, Señor, conmemoramos, recordamos, Señor, qué momentos tan difíciles pasaste tú en esta semana. Y que un día como hoy, Señor, tú fuiste clavado en una cruz. Una muerte que tú no merecías, Cristo de la gloria, pero que por amor tú diste ahí tu vida para librarnos a nosotros de esa separación de nuestro Padre, de ese sufrimiento, y preferiste tú llevarlo todo en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor amado. Te damos a ti la gloria y la honra, y en este momento, mi Señor, te pedimos que tú nos ministres con tu Santo Espíritu, y tú que conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, de ese modo tú nos ministres. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Padre eterno, porque tú te despojaste del ser más querido, de lo que más amabas. Tú lo enviaste a dar su vida por cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias por ese amor tan grande, tan perfecto. Muchas gracias. Y en tu nombre, Jesús, vamos a meditar unos momentos en tu palabra. Yo sé que tú tienes algo hermoso que enseñarnos o que recordarnos en este día. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Y bueno, como decía hace un momento, solamente es una remembranza lo que hacemos el día de hoy, puesto que nuestro Cristo Jesús, es cierto, vino a dar su vida en la cruz del Calvario, pero Él vino Él cumplió con su ministerio y también dio su vida. Él murió en la cruz del Calvario, pero sabemos que Él vive y reina por los siglos de los siglos, que en Él tenemos una esperanza hermosa, hermanos. Y ahorita que vayamos avanzando, vamos a ver qué es lo que está haciendo nuestro Salvador a la diestra del Padre. Y a manera de introducción, entonces, quiero hacer una pequeña remembranza acerca de la crucifixión. La crucifixión, hermanos, era una terrible y vergonzosa forma de morir. ¿Quiénes eran los que morían de este modo? Era la pena de los romanos, que los romanos aplicaban por el delito de rebelión. Solamente los esclavos y los que no eran ciudadanos romanos podían crucificarse. Si crucificaban a Jesús, moría como un rebelde o un esclavo, no como el rey que proclamaba ser. Esto es lo que los líderes religiosos querían
al incitar a la multitud hasta el frenesí. Además, la crucifixión lo haría aparecer como que los romanos lo mataban y por lo tanto la multitud no culparía a los líderes religiosos. Fíjense qué astutos. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Jesús? En realidad, todos. Ahí estamos incluidos, usted y yo, hermanos. Los discípulos lo abandonaron aterrorizados. Pedro negó conocer a Jesús. Judas lo traicionó. La multitud que lo siguió se quedó estática, sin hacer nada. Pilato trató de agradar al pueblo. Los líderes religiosos promovieron activamente la muerte de Jesús. Los soldados romanos lo torturaron. Si usted hubiera estado ahí, ¿cuál hubiera sido su reacción? ¿Qué hubiéramos hecho, hermanos? Dice en Marcos 15:25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Esta hora, de acuerdo al horario judío de este tiempo, eran las 9 de la mañana de nuestro horario. Durante las 6 horas que estuvo clavado en la cruz, el Señor Jesús exclamó o pronunció 7 palabras o 7 frases memorables, las cuales hoy siguen resonando por todo el mundo después de más de 2000 años. En estas 7 frases, Cristo pronuncia el mensaje más profundo que haya predicado jamás. Veamos entonces, vamos a pasar a ver cada una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario. La primera palabra, tome nota si gusta usted anotarla al final de su Biblia o subrayarla, porque es bueno tener este estudio, hermanos. Dice la primera palabra, es la palabra de perdón. Lucas 23:34. Nada más voy a leer la pura frase, hermanos. Dice, y Jesús decía, bueno, lo puse completo, pero es un versículo pequeño, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Entonces la frase es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Aunque las acciones de líderes judíos, de los políticos romanos y espectadores en general contra Jesús fueron crueles y despiadadas, Cristo, lejos de maldecirlos, los perdonó. Qué amor tan grande, hermanos, qué misericordia tuvo el Señor en esa ocasión. Los perdonó, hermanos, y fue de todo corazón, extendiéndole su gracia y misericordia, diciendo, lo vuelvo a repetir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las palabras de Jesús no fueron de condenación ni de reproche. No se refería solamente a los que estaban ahí, sino a todos los que creeríamos en Él. Fíjense, el Señor ya estaba pidiendo perdón, ya tenía en su mente a usted y a mí, hermanos, porque Él sabía que a través del Evangelio iba a conocer mucha gente de Él e iba a creer en Él. Ahí está, tenemos la cita muy conocida, San Juan 3:16, del 14 al 16. Esta es la esencia del amor incondicional de Jesús, que aunque le fallamos, Él está siempre dispuesto a perdonarnos.
Y miren, hermanos, lo que nos pide el Señor en esta tarde. Nosotros debemos vivir a la altura de este criterio de Jesús. Que sin importar las ofensas que nos hagan, debemos siempre perdonar. Y hay una frase hermosa, hermanos, que yo encontré y miren que me llegó. Dice: la base del perdón no está en la acción del agresor, sino en mi acción propia. ¿De acuerdo? La vuelvo a repetir para que la mediten. La base del perdón no está en la acción del agresor, sino en mi acción propia. Está en mí, hermanos, el perdonar o no perdonar, ¿de acuerdo? Y ahí en Hechos 7:60, hermanos, tenemos un ejemplo hermoso, hermanos, y habla acerca de un personaje muy conocido ya, Esteban, que dice que mientras lo apedreaban, él no sintió ningún resentimiento ni hacer nada en contra de ellos. Bueno, aparte de que ni podía defenderse, ¿verdad? Dice que mientras lo apedreaban, él levantó sus ojos al cielo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice, y durmió. Lo mataron a pedradas. Lo lapidaron, hermanos. Entonces, cuando nosotros perdonamos, hermanos, créanme, se sueltan muchas bendiciones. Y si perdonamos, viene una liberación. Porque si no perdonamos, hermanos, corremos el riesgo de que se formen raíces de amargura en nuestro corazón. Amén. Esa fue la primera palabra. La segunda palabra, hermanos, es de salvación. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo en esta ocasión el Señor Jesucristo? El paraíso es un lugar de reposo, hermanos. El relato bíblico describe que Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores o de delincuentes, ladrones. Uno de ellos recriminó a Jesús y el otro, en los últimos instantes y consciente de lo que había sido su vida, reconoció a Jesús como el Mesías, el ungido de Dios, y pidió a Jesús. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por eso es que el Señor le contesta de este modo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Gloria a tu reino, Señor, gloria a tu nombre, bendito Padre eterno. Gracias, mi Señor amado. Entonces, hermano, con esto vemos que nunca, número uno, nunca es tarde para arrepentirse. Así en el último momento, hermanos, el Señor nos puede dar la oportunidad de arrepentirnos. Número dos, nunca se es demasiado pecador para entrar en el reino de los cielos. No hay pecado que Dios no perdone, hermanos. Solamente hay uno, que es ¿cuál? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí, hermanos, en fuera, todos los pecados nos pueden ser perdonados cuando nuestro arrepentimiento es sincero. Amén. Y prometemos no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque podemos decir: Señor, perdóname, pero al rato volvemos a hacer lo mismo y no se vale ahí ya, ¿verdad? Estamos mal. Número 3, no debemos cerrar las puertas de la salvación a nadie, porque a veces hay prejuicios en nosotros, ¿verdad? Y no debe ser así, de esa manera. La salvación, acuérdense que es universal, es para todos la salvación.
Que ya la rechacen algunos es otra cosa, pero la salvación es para todo aquel que la quiera. Pero ¿acaso merecía este delincuente tal misericordia de parte de Dios? ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Sí o no? ¿La merecía o no? A lo mejor diríamos no, definitivamente no. Y también ninguno de nosotros merecíamos la gracia de Jesús, hermanos. Ninguno de nosotros lo merecíamos. Acuérdense, ¿por qué somos salvos? Porque por gracia somos salvos, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia de Dios, dice, y no por obras, para que ninguno se gloríe. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Dice, pero Él dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Entonces, cumpliéndose también la palabra, y al que a mí viene, no le echo fuera. A nadie rechaza el Señor no hace acepción de personas. Amén. Él acepta a todos los que vengan con un verdadero arrepentimiento. Ahí está en Juan 6:37. Aquí termina la segunda palabra que fue de salvación. Vamos a la tercera que dice ahí en Juan 19:26, es la palabra de amor. Nos enseña el amor o nos muestra el amor filial de Cristo, sabiendo que no iba a estar aquí para cuidar a su madre, y se preocupa, por lo cual pide a su amigo Juan, o al discípulo amado, acuérdense que se le conocía también como el discípulo amado a Juan, que la cuide o que la cuidara, y no quedara en una situación de desamparo, puesto que ya era viuda, y le dice a su madre, o le dice a María, he aquí tu hijo. Y también le dice al discípulo, he ahí tu madre. Qué hermoso, hermanos. ¿Qué nos enseña esta frase, hermanos? Nos enseña a honrar a los que nos dieron la existencia. Velar por ellos con amor, sobre todo, hermanos, en la vejez, en la incapacidad. Este tipo de amor no se debe acabar, no debemos ser ingratos, no debemos ser egoístas. Preocupémonos por nuestros seres queridos. Ahí en Mateo 19, hermanos, tenemos un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, hablando acerca de este amor filial. Honra a tu padre y a tu madre. Y miren, hermanos, que este mandamiento viene con promesa, tiene promesa. ¿Qué promesa tiene? Tiene larguras de vida sobre la tierra. O sea que Dios alargará nuestra vida y seremos bendecidos en gran manera si nosotros sabemos dar el lugar que aquella persona, nuestro ser querido, merece. ¿De acuerdo? Nuestro padre, nuestra madre, que a veces a lo mejor nos desesperamos, a veces, pero hermanos, con todo el amor, que Dios nos dé paciencia para atenderlos hasta el último momento. ¿De acuerdo? Gloria a tu nombre, mi Señor. La cuarta palabra. La cuarta palabra es de una gran desesperación, hermanos. Mateo 27:46, donde exclama el Señor, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos momentos tan terribles que está viviendo Jesús, la soledad y el sentimiento, la lejanía o el abandono del Padre se suman al tormento físico que estaba sufriendo. Y aunque Jesús sabía que todo eso era inevitable,
Todo tenía que cumplirse, hermanos, porque Dios no podía tener contacto con los pecados que Jesús estaba llevando en su cuerpo en aquel acto vicario donde cargó los pecados de todos. Por eso ahí en Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ayer que decía Carlita, ¿verdad?, que el Señor quería evitar o hacernos pasar por este momento de la separación, del sufrimiento. Cuando el Señor Jesucristo hablaba en el huerto del Getsemaní, oraba con esa agonía, con esa comunión tan íntima que tuvo con su Padre, con el Padre Celestial. Precisamente Él se refería a este momento, cuando Él expresó: Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. A este preciso momento era que el Señor se refería en ese momento. ¿Por qué creen que la agonía de Él, el sufrimiento de Él era tan grande, que dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre? Y se dice que cuando el hombre o una mujer tiene un sufrimiento tal, los poritos se dilatan y empiezan a sangrar, ¿verdad? Los vasitos sanguíneos. Entonces, imagínense el sufrimiento tan intenso que tuvo el Señor. Él sabía perfectamente a lo que se iba a enfrentar y solamente estaba pidiendo a su Padre fortaleza. Fortaleza para pasar ese momento. Y entonces, hermanos, a esas alturas del día ya habían pasado aproximadamente 6 horas desde que lo subieron a la cruz. Mateo 27:46. Y aquí viene, hermanos, lo terrible. Dios apartó la vista de su Hijo. En ese momento hizo de cuenta que no era su Hijo. Dice que Él volvió su vista, sino era el sustituto de la humanidad pecadora. Era un momento, un instante, era algo tan rápido, pero en ese segundo se iba a dejar caer todo el castigo que merecían los pecados y crímenes cometidos por los hombres. Aquí venía entonces el juicio de Dios. Esta es una expresión de la humanidad de Cristo, reducida a la más terrible agonía para satisfacer la ira del Padre. Recordemos, hermanos, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Entonces, por eso es que, ¿ustedes creen que como padre no le dolió ver a su hijo en esa condición? Claro que sí, hermanos. De tal manera que dice que Él desvió su mirada para no estar viendo todo eso que él estaba viendo sobre su hijo, esa carga. Y no le quedó más que esperar a que se cumpliera su perfecta voluntad. Él sintió dolor por su hijo, pero dejó que todo se cumpliera, porque así tenía que ser, para que se cumpliesen las profecías. Quinta palabra es de tormento, el tormento físico. Juan 9:28. Es una frase muy pequeña, pero dice: tengo sed. Y se dice, hermanos, que cuando una persona tiene un sufrimiento muy intenso, cuando un hombre es herido, más bien herido de muerte o herido de gravedad, suele experimentar sed por la intensa fiebre que le da o que le sobreviene.
cuánto más Cristo, que estaba herido en su santa cabeza con la corona de espinas, sus manos, sus pies, los latigazos. Había perdido mucha agua, hermanos, mucha sangre, y la fiebre intensa lo habían ya deshidratado a estas alturas. Ya estaba deshidratado nuestro Salvador. Pero no solamente experimentó, hermanos, la sed física. Quiero decirles que también experimentó la sed moral. ¿Sed de qué? ¿Por qué? Esa sed de ver a los hombres reconciliados con Dios mediante la fe en su sangre purificadora. Bendito es mi Señor, aleluya. La sexta palabra, hermanos, es la palabra de triunfo, donde dice el Señor, expresa, consumado es. Juan 19:30. Sí, la obra de la redención del género humano, decretada desde toda la eternidad, obra que los profetas y santos deseaban ardientemente que se cumpliese, y que ya estaba profetizada, en este momento se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo, hermanos, toda la escritura acerca del Mesías que había de venir. Acuérdense, hermanos, tenemos las profecías desde el Antiguo Testamento y toda la Biblia está, la Biblia nos habla en todos sus capítulos, en todos los libros de nuestro Señor Jesucristo, de su venida. Entonces, hermanos, desde que el Señor empezó su vida pública, desde que Él empezó su ministerio, empezó con las fatigas, empezó con las burlas, persecuciones, dolores que Jesús debía padecer para llevar a cabo su ministerio. Desde ahí empezó a sufrir el Señor. Acuérdense cómo era Él perseguido por los judíos, ¿verdad? Por las autoridades. Entonces, en el instante en que Jesús exclamó, consumado es, en ese momento el hombre fue redimido de sus pecados. Hermanos, quiero decirles que la palabra consumado quiere decir cancelado. Y desde ese momento el hombre fue entonces redimido de sus pecados. Había sido cancelada esa deuda de pecado que usted y yo, por nuestra naturaleza pecaminosa, no hubiéramos podido pagar. Pero Él, que era perfecto, sin mancha, sin pecado, puso sobre sí todas nuestras transgresiones y las borró con su sangre derramada en la cruz. Tenemos una cita muy hermosa, un texto que dice, ahí en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acuérdense, hermanos, pues que fuimos llamados para andar en buenas obras. Última y séptima palabra. Es una palabra de confiada entrega. Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjense, en la sexta, el Señor terminó toda su obra. En la séptima, ya fue que entrega a Él su espíritu. Esta última palabra es una declaración de absoluta confianza. Cristo había cumplido su misión y ahora estaba en condiciones de regresar
y ocupar nuevamente su trono de gloria, donde Él sigue intercediendo por todos nosotros. ¿En qué mejor lugar podemos estar usted y yo si no es en las manos de Dios? No hay otro lugar mejor, hermanos. Por eso, qué importante es que todos los días encomendemos nuestras vidas a Dios. Y no solamente nosotros, hermanos, sino también a nuestros seres queridos. Ponerlos en las manos de Dios, cubrirlos con la sangre de Cristo. Aleluya. Y quiero decirles, hermanos, si de los que me están viendo por internet, los que están siguiendo esta transmisión, si no saben cómo encomendar su vida, cómo encomendar su alma al Señor, yo quiero decirte en esta tarde que tú, para ponerte en las manos de Dios, para que estés seguro en el Señor, debes arrepentirte de tus pecados y confesarlos. Y no confesarlos al hombre, sino confesarlos al Dios Todopoderoso, que es el único que nos puede perdonar. Número 2, conviértete a Cristo aceptándolo como tu Salvador y Señor. Ábrele tu corazón y dile: Señor, te necesito. Te invito para que vengas a mi vida y tú la dirijas desde hoy. Por último también, confía sinceramente en el sacrificio de Cristo consumado en la cruz. Amén. Gloria a tu nombre. Y una pregunta para nosotros como creyentes, hermanos. ¿Valoras de verdad el sacrificio vicario de Jesús en la cruz? Fíjense, les vuelvo a repetir, pasó aproximadamente 6 horas en agonía, pensando en ti y en mí. ¿En qué pensaba el Señor? En la remisión o perdón de nuestros pecados, número 1. Número 2, en nuestra salvación. Número 3, en la sanidad de nuestras enfermedades. Acordémonos también, hermanos, no solamente obtuvimos la redención, el perdón de nuestros pecados, sino también la sanidad, por fe, hermanos, la sanidad de nuestras enfermedades, porque Él ya las dejó clavadas en la cruz del Calvario. Así que Él ya también nos redimió de toda enfermedad. En el nombre de Jesús hay poder, aleluya. Entonces, hermanos, para terminar, quiero solamente decirles, hermanos, o recomendarles que esta semana no sea una tradición para nosotros como creyentes, sino una oportunidad de comunión, de meditación, agradecimiento, santificación, consagración, renovación de votos, si fuere necesario, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos nuestra condición espiritual y si fuera necesario, hermanos, hoy es el día que podemos ponernos a cuentas con el Señor, renovar nuestros votos. Y no temas, hermano, no temas, hermana. Jesucristo vino, vivió, dando santo ejemplo, murió y resucitó. Y solamente se fue para preparar un lugar para nosotros, los redimidos de Jehová. Con este texto termino. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Con esa esperanza estamos, hermanos, como iglesia aún esperando. El Señor fue a preparar un lugar para nosotros. Amén. Así que, hermanos, pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor. ¿Qué es lo que estamos esperando? Esa hermosa esperanza. Él ya nos ha dado redención, nos ha dado vida eterna.
Pero esa vida eterna tenemos que completarla ya, hermanos. Desde ahorita la tenemos, por fe tenemos ya la vida eterna. Pero un día, hermanos, vamos a completarla ya. El Señor tiene un lugar reservado, hermoso para nosotros. Bendito Padre eterno, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por el sacrificio vicario que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Por amor, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias porque, Señor, tú ya tenías, Señor, en mente también a la iglesia, Padre. Tenías ya el grupo de hermanos, Señor, el grupo de fieles, de creyentes, que habríamos, Señor, de creer en ti. Te bendecimos, Señor Jesucristo, te exaltamos, te glorificamos. Muchas gracias, Señor, gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Y sigues haciéndolo, Señor, porque nos dice tu palabra que tú estás ahora a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, que tú eres nuestro mejor abogado, nuestro abogado por excelencia. Muchas gracias, bendito Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y te adoramos, te glorificamos. Nos rendimos, Señor, ante tus pies, porque solamente tú eres digno, Señor, de que te demos toda gloria, toda honra. Señor, recíbela, por favor. Gracias, Cristo Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Síguenos bendiciendo, mi Señor amado. Dios, te pido, Señor, que también, Dios, tú quites, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones, toda apatía, Señor. Se supone, Señor, que el día de hoy, Señor, deberíamos de estar, Señor, la mayoría en este lugar, para darte gracias por la salvación de nuestras almas, Señor, de nuestras vidas. Pero ahí donde están mis hermanos, yo te pido que tú les bendigas, que tú les ministres con tu Santo Espíritu, Señor. Que tú envíes ese avivamiento a sus vidas, ese anhelo, ese deseo, Señor, por tener su comunión contigo, Señor, a pesar de todo, Padre, a pesar de las adversidades, Señor, a pesar de lo que venga a nuestras vidas. Envíe ese avivamiento tal, Señor Dios mío, que anhelemos, oh Dios, que anhelemos buscar tu rostro en todo tiempo y postrarnos ante ti, mi Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor bendito, en el nombre precioso de Jesús. Te damos gloria, honra y honor. Eres nuestro Dios victorioso, que venció a la misma muerte y que dejó a Satanás y a los demonios exhibidos en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo. Te bendecimos, te damos gloria, honra y honor, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Alabado seas tú, Señor. Entonamos este canto, hermanos, y así dejo ya el lugar. Aleluya. Gloria a tu nombre. Cántelo con todo su corazón, hermano. Aleluya. De tal manera me amén. Nadie nos pudo amar como tú, Señor, con ese perfecto amor. que su Dios. vida no Aleluya. escatimó. Padre, aleluya.
hasta el final Él se Señor. entregó. Tú no escatimaste nada, Y a la Señor. muerte fue porque me amó. Señor, todo fue porque tú De nos tal amaste. manera me amó. Gracias, Señor. Y no hay forma en que podré Que no éramos pagar Gracias, gracias. el precio gracias. de su grande Gracias, amor. Cristo Jesús. Aleluya. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Señor, aleluya. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, aleluya. Bendito eres tú. Santo eres Dios, aleluya. Eres tu Dios, De manera me amó. Aleluya, Jesús, gracias. Que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Gracias, Jesús. Y a la muerte fue porque me amó. Te agradecemos esta tarde, Señor, gracias. De tal manera me amó. Y te agradezco, Señor. Y no hay forma en que podré pagar Aleluya. el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. Sí, Jesús. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Aleluya. Porque Él me amó a mí. sí, Jesús, gracias. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Sí, Señor. Porque Él murió por mí. Le seguiré. Aleluya, Padre. Gracias. Gracias, Jesús. Amén. Siéntese un segundito, hermano, ya estamos concluyendo. Qué bueno que pudieron estar el día de hoy aquí.